salvarme a mí. Tú padeciste mi lugar. 30 minutos nos separan de las 18 aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos con esto que se titula El deber del cristiano frente al mundo y frente a los hermanos. ¿Qué? Yo me pregunto. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hablando de los rudimentos, como veníamos diciendo recién, es una etapa primaria, dijimos, primordial, pero que carece de valor. Cuando la persona ya comprende, cuando se logra el objetivo del rudimento, el rudimento queda sin valor. No tiene sentido que se siga aplicando este método a nuestras vidas. De la misma forma podemos explicar que la vida espiritual de una persona nace con rudimentos, con procesos, con prácticas, con disciplinas inclusive, con conocimientos básicos para que aprenda a comprender la verdad y aprendamos a hacer el bien. Los rudimentos, hermanos, son conductas básicas, disciplinas que implican prácticas para que la persona llegue a un estado evolutivo del dominio propio y desde allí pueda comprender la verdad. En otro aspecto es la manera de anular el yo, para que el Espíritu Santo que ya mora en uno comience a tomar el control de nuestras vidas. Y como lo expresé hoy en una publicación allí en el Facebook, hablando de la santificación que comienza con una etapa rudimentaria, con el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es un rudimento, las buenas nuevas de salvación, el bautismo, las doctrinas básicas, que son muy importantes, ¿sí? No podemos negarlo. Pero más importante es comprender y ser parte del plan de Dios y de comprender el misterio que Dios durante todo este tiempo había estado oculto y que Dios nos quiere revelar a todos y cada uno de nosotros. Este misterio que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo y que ahora es revelado a los que le aman. Hay que tener mucho cuidado con los rudimentos, porque es una estructura religiosa y la religión puede verse indirectamente como una consecuencia de haber quedado detenido en el tiempo, ¿sí? O en los rudimentos. Un ejemplo de estancamiento rudimentario es el hecho mismo de asistir a una congregación y no tener actividad, como sucede hoy en día, Alejandro, porque muchos están como floreros ahí, los dejan sentados en el banco, no los dejan servir, y sino que usa la congregación como un medio religioso. Hoy mucha gente hace eso, para mantener un cierto orden en su vida. Ellos oran, cantan, ponen dinero, ayudan, en fin, pero siguen en los mismos rudimentos. Y esto lamentablemente no es de edificación para la persona. Es importante que entendamos esto. Una parte de esta conducta impropia es inducida, lamentablemente, por algunos ministros, no quiero decir todos, pero en su mayoría, hoy por hoy está pasando esto en muchos países, mis hermanos, que en cierta forma desean mantener el control y ellos mismos estancan a las personas con esos rudimentos, porque les conviene, porque de esa manera los tienen hipnotizados para poder sacar provecho y para poder sacarles plata, ¿sí? Es como tener un grupo de niños en los cuales se invierten muchos recursos, pero estos niños no logran superar la niñez. Así están muchos hoy en las iglesias. 30 años de evangelio y todavía siguen siendo niños. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, empezamos al principio, ¿no? La Biblia dice allí en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus y así sucesivamente, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hoy hay muchas hermosas almas dentro de las iglesias con dones, pero lamentablemente están los que matan a los profetas y apedrean a los que Dios envía. Y eso está sucediendo en muchos lugares. Por eso no los dejan crecer, hermanos, y como lo decimos siempre con Ale, salgan de esos lugares. Porque cada uno de ustedes necesita crecer. Cada miembro en el cuerpo necesita crecer, cada miembro tiene que tener su espacio. Si algún miembro de mi cuerpo no crece
es porque está atrofiado o algo le pasa o algún defecto tiene. Entonces nosotros justamente cuando estamos en Cristo queremos que cada miembro que crezca. Es muy importante que somos seres espirituales y tenemos que ser de edificación para cada persona que está alrededor nuestro. Si nosotros, como lo dije antes, no damos a los que están dentro, ¿qué queda para los de afuera? Todos no hacemos las mismas tareas. Hay diversidad de tareas, al igual que hay diversidad de dones y diversidad de trabajos y operaciones, y cada miembro debe ejercitarse para encontrar cuál es la habilidad espiritual a la que Dios lo llamó, y así aplicarlo y ser de provecho. Y si vos no tenés ninguna iglesia donde estar, porque lamentablemente no te dejan hacer nada, bueno, orá, hablá con Dios, ahí en tu casa, empezá a preguntarle a Dios, ¿podés ser de provecho para el vecino de al lado, para el de enfrente, qué sabes, para un familiar tuyo? No apagues los dones, no apagues el don que Dios puso en ti, avívalo, no dejes que otros te lo apaguen. Hoy lamentablemente hay muchos hermanos apagados en las iglesias, muchos van al médico porque no creen en la sanidad divina. Le está pasando esto en muchos lugares. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque le cambian el eje a los hermanos. Lamentablemente, acá vamos a leer un pedacito de que vos siempre lo decís, que queda en Gálatas 3, dice: oh Gálatas insensato, ante cuyos ojos fue exhibido Jesucristo crucificado, ¿quién os hechizó? ¿O en qué pues suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros y lo hace por las obras de la fe? Hoy lamentablemente está este muchacho Cash Luna, Maldonado, su mujer, los pseudo profetas de la prosperidad. Y lamentablemente es como que Benny Hinn y muchos otros que están en el enlace, mucha gente se está equivocando al mirar o admirar o imitar esta clase de apóstatas, ¿sí? Porque como dijo acá, ¿quién nos hechizó? Si empezaste por el espíritu, ¿por qué terminás en la carne? Estas personas tienen un espíritu de hechicería. Exactamente. Que cautiva a las masas, cautiva a la gente, con truquitos de mago, como era Bar Jesús o Elimás, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué, hermanos, están hechizados? Usted me va a decir, hermano, no juzgue. Uy, señor, no juzgue. Con la misma vara será juzgado y con la misma vara. Hermano, nosotros ya dijimos 1000 veces, no juzgamos porque no podemos mandar al infierno o al cielo a nadie. El único que va a juzgar es Jesucristo. Él dijo, por sus frutos lo vamos a conocer, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, vamos a decir y vamos a juzgar sus obras si son buenas o son malas. No puede decir Cash Luna, hermano, antes de estar en Cristo, usted fumó marihuana. Uy, lo que se perdió. Y todos los otros pastores y los hermanos que había ahí aplaudían todos y todos se reían. Cuando este persona que está predicando supuestamente la palabra de Dios está diciendo que el pecado es una barbaridad, que es una bendición, qué rico que era fumar marihuana, y todos lo festejaban. ¿Por qué? Porque están hechizados por los trucos de esta persona. Así es. Porque los tiene fascinados, hermano. ¿Por qué? Porque oran y se caen para atrás y puede pasar algún milagro, porque en el nombre de Jesús puede haber, hay milagros, de hecho en el nombre de Jesús se hacen. Pero ¿cuál es el tema acá? Igual que Maldonado maldecía al que no seguía su ministerio, o su esposa Ana Maldonado, que decía que le había visto los pechos a Dios adelante de una convención de mujeres. Y dice la palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Y después esas mujeres que están en esos lugares repiten lo que este pseudo profeta o pastora está hablando. Está fascinando y todos aplaudiendo. Este ser, que no sé cómo llamarlo, Cash Luna, decía que somos Jehová Junior. Jehová Junior, hermano. ¿Usted sabe lo que está diciendo este hombre? Se está haciendo igual a Dios. Jehová Junior. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios tiene tanta misericordia para llamarnos sus hijos, porque estábamos muertos en delito y pecado. Y gracias a Dios no éramos hijos de Él
ni éramos pueblo de Él, pero Él por su misericordia nos llevó y nos injertó al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Entonces, ¿cómo este hombre, con sus fascinaciones, con sus cosas tremendas y cómo están adulterando la palabra de Dios, está fascinando a las personas? Benny Hinn, Cash Luna, Maldonado y todos los que están en el enlace, que están pidiendo plata y están sirviendo al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Entonces, los hermanos, tengan cuidado, los pastores, no se pongan, porque saben lo que hace Benny Hinn y hace Cash Luna y hace este Maldonado, adulteran con la Gran Babilonia, la adúltera con Roma, con el Vaticano y con el Papa, y muchas veces lo ven saliendo de ahí, igual que los grandes cantantes ungidos, Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, todo eso están adulterando con Roma, hermano. Entonces, ¿cómo los hijos de Dios no lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Este tipo, Alex Campos, también, en el Congreso de Jóvenes, con Roma, allá. No era un hombre de fe, no era un hombre que Dios lo sacó de muchos lugares, no eran hombres que eran para nosotros una gran bendición, que nos bendecían con sus alabanzas. Ale, que de hecho las seguimos pasando, las alabanzas. Claro. Nos hacían llorar y nos hacían transportarnos a la presencia de Dios, y era una bendición grande. Pero acá la palabra dice: oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó? Ojo, hermano, que no todo, como dice la hermana Mónica, todo el tiempo, ojo, porque no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Entonces, como hijo de Dios, nosotros los vamos a decir, los vamos a desenmascarar, le vamos a sacar todo lo malo que están hablando y están diciendo y lo que están obrando, porque los verdaderos hijos de Dios hablan la palabra. Saben, hermanos, que hay muchos que pagan 500 y $600 para ir a ver a estos cantantes, pseudo cantantes, y están todos contentos porque van y cantan, pero si no tenés plata, hermano, no podés ir a alabar a Dios porque no tenés plata, y ellos no te dejan entrar. Pero ¿saben lo que es lindo, hermano? Escuchar a un hombre de fe que no lo conoce nadie, que se sube arriba de un púlpito, que está consagrado a Dios, que deja todos los pecados, que intenta hacer, como decía la hermana Mónica, como Habacuc, como el siervo que dice que llega hasta... te haré los pies como de cerva y en tus alturas te haré andar. Porque muchos de los cristianos no crecen porque ellos están imitando a otros que creen que son pilares en la iglesia de Jesucristo, y no lo son, hermanos, porque lo están fascinando. Esas no son tus alturas. Tu altura es dejar el pecado, pisotear al pecado, pisotear tu cuerpo, dejar que el Espíritu Santo te haga más que vencedor, que Cristo viva en tu vida, que las maravillas y la gloria de Dios desciendan sobre tu vida y que alcancen a las multitudes, a la gente, y le prediques la verdad, y que dejes toda la mentira y dejes todas estas personas y estos personajes que te están cautivando tu vida. Porque hay espíritus que salen de ellos, que vienen de la gran ramera, que cuando ellos hablan, ellos hacen reír a la gente por horas ahí. Y eso no es de parte de Dios, porque el gozo es cuando el Espíritu Santo te sana y podés recibir el gozo, pero no te va a hacer que cuando oren por vos te caigas y hagas payasadas ahí. Hay otros que ladran como perro, está la unción de la tarjeta, la unción del billete, y hay un montón de cosas que estos pseudos cristianos le hacen hacer a la gente y la esclavizan. ¿Por qué? Porque lo fascinan con un espíritu que no viene de parte de Dios. Por eso te digo, hermano, por ahí te va a pasar esto muy duro, pero te lo tengo que decir porque te amo y te amo de corazón. El Espíritu Santo, hablaba el apóstol Pablo, que oraba y le imponía las manos, y ellos recibían el Espíritu Santo, y dice que recibían lenguas y profetizaban. Esa es la verdadera señal y manifestación. Y cuando orás por alguien, tiene que sanarse. No que dé 20 vueltas a carnero y cuando se levanta sigue siendo el mismo, no se sanó nada, pero la gente se queda hechizada, se queda fascinada. Mirá cómo se caen y cuántos se caen y cuántas veces se caen. Hermano, si tenés que orar por alguien, imponele las manos y que la persona se sane. Y si querés orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo dice: hablarán nuevas lenguas y profetizarán, como hacía Pablo cuando imponía las manos por medio del Espíritu Santo, que le ordenaba orar por la gente, y eso pasaba, pero no otras manifestaciones que no vienen de parte de Dios. Y no solamente eso, ¿vale? Las profecías se cumplen, porque la Biblia dice que si lo que el profeta dijere se cumple, porque viene de Dios. Y generalmente cuando vienen de Dios, no generalmente, siempre
siempre se cumplen, empleé mal ese término, siempre se cumplen cuando vienen de Dios. Por eso Hebreos 5 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Volvemos al mismo rudimento. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que disciernas a esa gente. En la epístola dirigida a los hebreos podemos observar cómo los rudimentos son procesos primitivos, ¿sí? Son las primeras cosas que se deben dejar sin efecto una vez cumplido el efecto. No debemos quedarnos con esas prácticas a modo de religión, debemos superar el rudimento, porque los rudimentos, hermanos, son para los inexpertos. Una vez expertos, vamos hacia la madurez, a la perfección, vamos hacia la obra, a ser parte de ella, vamos a edificar a los que están alrededor nuestro, a experimentar los conocimientos de la verdad en un plano o nivel mucho más elevado y más amplio, ¿sí? Como dice Hebreos 6, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Es importante el arrepentimiento, la fe, el bautismo y las prácticas convencionales que son de gran estima en toda una congregación. Pero es importante dejarlas de un lado, ¿sí?, para salir del rudimento y empezar a madurar de una manera cristiana y ya ir a la cancha, hermanos. Vamos a lo que Dios nos llamó, a ganar almas, a predicar este Cristo de poder, a orar por los enfermos y que estos se sanen, a dar una palabra de bendición y que se cumpla. Es tan importante, eso es lo que está faltando. Nuestra palabra es medicina, dice la palabra de Dios, que cuando un justo suelta la palabra de Dios, es medicina para el otro, y si hay un enfermo, el enfermo se sana. Entonces eso es lo que Dios está queriendo que cada uno de nosotros hagamos, que impartamos lo que Él nos ha dado, lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Hoy estamos, y se puede tal cosa, no se puede tal otra, estamos perdiendo tiempo en los rudimentos, hermanos, cuando en realidad Dios quiere ver cristianos e hijos que le creen. Hoy me estaba diciendo una hermana que está pasando momentos duros, difíciles, y que ella creía que ella está pasando eso porque no pone el diezmo. Hermanos, volvemos a los rudimentos. No, hermanos, no. Con Dios no se cambia, figurita. Dios no te va a dar porque vos le das. ¿Qué podemos darle a Él? Mía es la plata y el oro, yo pagaré, dice el Señor. Vení, comprá sin dinero, dice su palabra. ¿O no dice esto? Dios es el que da. ¿Cuándo te da Dios? Yo se los voy a hablar en términos humanos para que ustedes lo puedan entender. Dios te da cuando vos ponés la mano en el arado, salís a predicar su palabra, empezás, primero, si vos no sos buen conocedor de la palabra, empezás a empaparte de la palabra, empezás a orar, empezás a creerle, empezás a decirle, Señor, yo te quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, yo quiero llenarme de vos, pero antes me tengo que vaciar de mí mismo. Cuando vos te empezás a vaciar de vos mismo y empezás a servir a Dios con un corazón dispuesto y querés conocer a Dios, vas a empezar a amarlo de tal manera que vas a tener la necesidad de servirlo. Y ahí es donde vas a querer compartir con tus prójimos, con quien sea, con el que Dios te ponga. Le vas a decir, Señor, envíame a una persona, prepara su corazón para que yo le pueda hablar y dame las palabras, dame sabiduría para hablarle. Cuando vos empieces a hablar de Él y empieces a ver la obra de Dios en la vida de esa persona, ahí es donde Dios empieza a ocupar de todo lo que a vos te haga falta. Porque muchas personas están pendientes de lo que les hace falta y Dios no puede darles nada porque concentran su yo en todo aquello que no tienen. Y lo primero que están, se dejan llevar su pensamiento. No se olviden, hermanos, que Satanás ataca la mente. Por eso dice que tenemos que renovar nuestra mente. Porque él viene y te hace pensar, pero mirá, el hermanito fulano de tal, tiene esto, tiene el otro, vos no tenés nada. Vos cada día estás buscando a Dios y mirá, y no lo encontrás. Pero no pusiste la mano en el arado. Porque el que pone la mano en el arado es aquel que Dios bendice. Cuando vos te ocupás de sus negocios, Él se ocupa de los tuyos. Qué importante que podamos entender ese principio, Ale. Gloria a Dios, más clarito échele agua, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de lo que es ser
efectista o efectivo, ¿sí? Porque mucha gente no viene a la iglesia, la gente de afuera, porque ve el obrar de la gente de adentro. Entonces dice, si voy a ser igual que los que están adentro, me quedo afuera, ¿sí? Y hay otros también que quieren ir a la iglesia, pero porque la religiosidad y la soberbia de muchos de los que están ahí adentro, los aparta para afuera y los saca. Y así también hay muchos que son grandes siervos de Dios. Hay gente muy humilde que se niega a sí mismo. El hermano de Mónica, una bendición, hermoso, ese hombre. Pastor, lo escuchás predicar y digo, es puro espíritu este hombre. Sí. Si hubiese estado con Daniel no se lo hubiesen comido porque es espíritu. Lo mismo que Daniel en el pozo de los leones. No lo comieron porque no tenía olor a carne, no le sentían olfato esos leones, porque tenía el espíritu, ¿sí? Me acuerdo cuando había un hombre que era brujo, y de hecho había un brujo mayor que iba a la casa de él, y eran brujos, hacían trabajos, y iba con este hombre, le gustaba tomar mate. Acá en la Argentina se usa, es una infusión que tiene bombilla, un recipiente, y le ponen yerba, azúcar y le ponen agua. Seguramente la mayoría lo sabe, pero como hay tantos países, hay tantas costumbres y cultura, bueno, seguramente también los uruguayos, los paraguayos también tomaron, no sabemos bien de dónde vino, pero es regional, ¿no? Tomar mate. Y este hombre totalmente tomado por espíritus, ¿no? Pero había un propósito. Por eso yo le digo, ser, ¿cómo se llama? Una persona productiva para Dios, no que venda humo. No personas que sean efectistas y no efectivos. Yo prefiero que sea efectivo, ¿sí? Y este hombre le hablaba la palabra de Dios y no entendía, y le decía, y siempre tenía una contra, pero este hombre me decía, vení que quiero hablar con vos, y cada vez que me pasaba, parecía pasaba por su casa, y ya venía y me decía, vení, y ya ponía la pava, y tenía algo, ¿no? Porque dice la palabra que nosotros tenemos ese olor fragante para salvación, ¿sí? Entonces cada vez que uno pasa, te quieren, vení que quiero hablar con vos, no, pero yo tengo que hacer, no importa, quiero que vengas 10 minutos, y después hacían horas hablando la palabra de Dios. Y ese hombre que era brujo, empezó a dejar todas las cosas de brujería, empezó a buscar de Cristo, empezó a arrepentirse, empezó a humillarse, hoy es pastor, y ¿saben qué, hermano? Cuando me invitan a ministrar y a dar una palabra, el hombre recibió lengua y es un gran intercesor. Y cada vez que estoy orando por alguien, se me pone al costado y empieza a reprender en lengua y a guerrear, y digo, Señor, ¿de dónde nos sacaste? Igual que esta bendita mujer que estamos acá. Cuando yo vine esa noche de desesperación, de tristeza, y sentimos ese gozo en nuestro corazón, y ahí había un gran propósito para esta mujer. Y esta mujer fue llena del Espíritu Santo, y esta mujer se rompieron los yugos, las coyundas, se rompió toda atadura, se rompió toda cadena que la estaba. Y hoy, hermanos, estamos acá en la radio, pero a veces acá en la Argentina le decimos camión, me tengo que correr, porque es tanto la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo que Dios le dio, que me corro porque me arrasa, porque digo, gloria a Dios con las personas que Dios levanta, que Dios edifica, que Dios llena del Espíritu Santo, que Dios le da propósito y le da esa unción y ese poder y ese fuego y la unción del Espíritu Santo que impacta todas las almas. Y yo cuando la veo me gozo, hermano, porque digo, ¿de dónde nos sacó el Señor, no? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Es tremendo de dónde nos sacó el Señor. Si uno realmente se pone a pensar, no hace tanto tiempo atrás, hermano, realmente yo estaba tan desahuciada, como vos dijiste al principio, Ale, desamparada me sentía. Esa era la palabra, me sentía totalmente desamparada, pero mi boca no emitía ningún juicio ni profería ninguna palabra contra Dios. Al contrario, simplemente esperaba en silencio, aguardaba en silencio mi libertad. Me sentía como Job. Yo le decía al Señor, aún del polvo sé que me levantarás. Estaba siendo muy atacado inclusive por mis propios hijos, diciéndome, ¿dónde está tu Dios?
Vivía enferma, hermanos, completamente enferma, semanas enteras, con una angustia, pesaba 42 kilos. Hoy estoy pesando 51, soy una mujer chiquita de cuerpo, de huesos chicos, entonces tampoco puedo pesar mucho porque soy pequeña, ¿no es cierto? Pero bueno, pero estaba muy, muy delgada, daba lástima, hermanos. Y más de uno me miraba como diciendo, esta en cualquier momento se seca, y me estaba secando. Yo me estaba secando en vida, pero sabía que aún de ese estado Dios me iba a levantar. Porque mi mente en todo momento pensaba en... Yo en ningún momento me achiqué delante de mis enemigos, que mis enemigos eran los de mi propia casa. Nunca me achiqué delante de ellos, al contrario, hoy cuando me ven me admiran y yo los veo a ellos y digo, Señor, tócalos de la misma manera que me tocaste a mí. Dios quiera que ellos no tengan que ser quebrantados como lo fui yo, pero porque uno no se olvida de lo que pasó y yo no quiero olvidarme para no volver a ese estado, porque fue calamitoso, hermanos. Realmente no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo le deseo el estado en el que yo estuve, porque uno se siente desamparado, uno siente ese vacío, aunque sabe que Cristo está, siente ese vacío de que todos lo abandonaron, porque todos, Dios nos creó con 5 sentidos, Dios nos creó para que nos toquen, para que nos acaricien, para que nos mimen con palabras, y yo no tenía de eso. Yo todos los días lo único que tenía era reproches, acusaciones, enfermedad, eso era lo que veía alrededor mío, veía a mis hijos drogándose, y era muy triste ver eso, realmente era muy triste, y hoy lo puedo contar con total libertad, porque Dios está obrando en la vida de mis hijos. Justamente yo les quería comentar antes de terminar el programa, estoy viajando este sábado, Dios mediante, después de 25 años, estoy viajando a 1.600 kilómetros, un poquito más, 1.650 y pico creo, a Bariloche, al sur, de acá de Argentina, a visitar a mi hija mayor, que nació mi nieto, que va a cumplir 7 meses y todavía no lo conozco, Dante. Así que bueno, voy a estar un poquito con ellos, así que no vamos a estar, la radio va a seguir como es en el aire, pero nosotros no vamos a poder estar ni el lunes que viene, ni el otro jueves. Recién estoy regresando para el 10, que es jueves, pero no podemos hacer el programa el mismo día. Así que recién el lunes 14 vamos a estar con ustedes otra vez. Y bueno, vamos a ir finalizando con este tema. Y yo quiero terminar con este texto. Sé que estamos en el segundo bloque, Ale, no nos queda un pedacito más. Vamos a ir a un tema musical y después continuamos. Vamos a un tema musical. Estén orando por mi vida para que Dios me guarde. Es la primera vez que viajo en avión. Y bueno, no es fácil, ¿vieron? Pero bueno, yo sé que Dios, le estoy pidiendo a Dios que me guarde y que bendiga este viaje de ida y de regreso. Y sé que Dios lo va a hacer. Bueno, es todo lo que tengo para decirles. Vamos a ir a un tema musical y elegí este tema. Me gusta mucho. Se busca un corazón. Espero que vos seas ese corazón, ¿sí? Paola Marino, Se busca un corazón. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer